Esta mañana se presentó en la CEO la 42 edición de un rally de Ourense que aspira a ratificarse como el mejor organizado de España, por delante de otros tan notables como el Islas Canarias o el Príncipe Felipe. El presidente de la escudería Ourense, Adolfo de la Rúa, destaca el origen de una prueba que nunca ha dejado de crecer. 42, moitos anos desde que en 1967, en que Estanislao Reverter, Luis Aragonés, avó, Alfonso Bouzo, pai, Emilio Pérez Nieto, Luis Gómez Andelo e o noso incombustible Antonio Fraga, avó, se les ocurreu esta tolería. Outro ano máis Escudería Ourense comprométese con esta cidade. La nota más destacable de esta edición es que la prueba regresa al calendario europeo, al estar encuadrada en la Copa Renault Clio R3 West European Champions Trophy, en la que entre otros rallies está el mítico San Remo. El alcalde, Francisco Rodríguez, hacía hincapié precisamente en la repercusión de la prueba. Pero sobre todo felicidades por ese traballo inmenso que vinde desenvolvendo de fai tanto tempo, que en este momento non cabe ninguna dúda de co recoñecemento do éxito do Rally de Ourense que ten en todo o país, por decir algo, toda España. Eu creo que tamén máis alá das nosas fronteiras, non? El viernes se dará el pistoletazo de salida con el shakedown, aunque el plato fuerte lógicamente será el sábado, cuando miles de personas acudan a las carreteras a consolidar popularmente una prueba que ya es un símbolo del deporte en la provincia. El buen tiempo parece garantizado, con temperaturas que rondarán los 35 grados y sol durante toda la jornada. Queremos tamén destacar o esforzo, pero non só económico, sino da Policía Local que traballará a tope en colaboración coa Garda Civil, porque o máis importante en eventos deste tipo é a seguridade. Que no se produzcan accidentes será la guinda para un rally que en lo deportivo es una garantía de éxito. Club Deportivo Ourense está a 180 minutos del ascenso a la Segunda División B. Los rojillos sufrieron hasta el último minuto para eliminar a la Universidad de Oviedo, pero ya están en la eliminatoria definitiva. Tras dejar en el camino al Tudelano y a la Universidad de Oviedo, el último rival del Ourense será el desconocido Caravaca Club de Fútbol. Los murcianos fueron primeros de su grupo, pero cayeron en la primera ronda ante el Estepona. En la segunda eliminatoria eliminaron al Club Deportivo Alcalá. El primer partido será el próximo domingo a las 7 de la tarde en Ocouto, la vuelta una semana más tarde en el campo del Morao.